La Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas. A través de la materia de Anatomía y Fisiología 1, hoy me permito presentarles términos de posición, dirección y movimiento correspondientes a la unidad 1 en su actividad 3. Profesor docente Francisco Julián Santamaría Alvarado y como alumno su servidor Esaú Limón López. Como ya hemos visto en temas anteriores, debemos de partir de lo que conocemos como la posición anatómica, la cual se describe observar a una persona de frente a nosotros con las palmas hacia arriba y los pies juntos. De esta manera podemos nosotros trazar una serie de líneas o planos imaginarios, los cuales nos van a permitir dar una dirección. Por ejemplo, en este caso tenemos esta línea que es imaginaria y le vamos a llamar línea media o línea sagital, la cual nos va a dar dos direcciones: dirección hacia la derecha o una dirección hacia la izquierda. Otro plano que vamos a utilizar es el plano transverso, el cual va a dividir prácticamente el organismo en dos direcciones: superior, o también llamado craneal, o también llamado cefálico. Y por otro lado tenemos una línea o una dirección que sería inferior, podálica o caudal. Si nosotros trazamos también una línea imaginaria a nivel de coronal, nos va a permitir tener dos direcciones: una dirección posterior, que sería observar la parte de atrás, y por otro lado tenemos la dirección anterior, que es todo lo que vemos frente a nosotros. De igual manera vamos a observar que esta línea media nos va a permitir también considerar otras dos direcciones. Entre más nos alejemos del centro o del medio, diremos que es externo o lateral, ya sea de un lado, ya sea del otro. Y por el contrario, si lo que está más hacia el exterior o lateral se acerca más hacia el centro, diríamos que es más medial. De igual manera tenemos otras referencias de dirección. Por ejemplo, considerando la articulación del hombro como el origen, podremos decir que entre más alejado sea del hombro, esto se va haciendo distal. En tanto, entre más cerca vaya haciéndose hacia el origen de la articulación, podemos decir que es proximal. Y podemos ver el ejemplo también en lo que son las extremidades inferiores. La articulación de la pierna es más distal hacia dirección del pie, o del pie es más proximal hacia la articulación de la pierna. En el caso de las extremidades o aquellas áreas que son rectas, podemos llegar a dividir en tercios, de tal manera que, por ejemplo, entre más cerca sea el origen, decimos que es el tercio proximal. Entre más alejado sería el tercio distal, en este caso entre la rodilla y la articulación de la pierna. Y obviamente vamos a encontrar un tercer tercio, que sería la parte media, por lo tanto le decimos tercio medio. Lo mismo pasa en este caso con el brazo. Tenemos el codo, su tercio proximal al codo, su tercio medio y su tercio distal al codo. Con respecto ahora a términos de dirección también, podemos hacer referencia que en este caso, por ejemplo, el paciente se encuentra levantando su pierna izquierda, lo mismo que su brazo izquierdo. Por lo tanto, este es un movimiento llamado isolateral o homolateral, que se refieren a que están en el mismo lado. En cambio, por ejemplo, en esta imagen podemos observar que la pierna, la que se encuentra levantada, es la izquierda, en tanto su brazo derecho se encuentra levantado. Por lo tanto, decimos que están en una posición contralateral. Otro término de ubicación, de posición, es que los anatomistas han descrito muchos órganos a partir de figuras geométricas. En este caso, haciendo alusión al pulmón, podemos decir que los anatomistas decían o hacían referencia a que estos tenían forma de pirámides, de tal forma que tenemos una base y una punta. Entonces, por lo tanto, los términos anatómicos serán base y ápice, en este caso del pulmón.
Ahora bien, veamos lo que son los términos de movimiento. En este caso va a funcionar el codo como un pivote o punto medio. Por lo tanto, vamos a observar que entre más alejado estemos haciendo en relación del brazo con el antebrazo, es decir, que se vaya abriendo este ángulo, al grado de que llegue a ser completamente extendido, decimos que es una extensión. Si hacemos el movimiento contrario de acercar, siendo el punto del codo el punto medio, acercamos este ángulo o cerramos este ángulo, decimos que se está haciendo una flexión. Entonces, extensión y por lo tanto será una flexión. Con respecto a otro movimiento del brazo, cuando el brazo se encuentra pegado a la pierna y lo alejamos, como sucede en esta imagen, decimos que estamos teniendo una abducción. Estamos separando o alejando de la pierna o del centro del cuerpo hacia afuera. Movimiento contrario, es decir, acercar el brazo hacia la línea media, decimos que estamos en una abducción. Un movimiento que es también complejo y que, bueno, en el caso del brazo no lo podemos hacer, es lo que llamamos una circunducción. Significa que el brazo puede girar sobre este punto que sería el hombro en una dirección de 360 grados. Pero esto se logra gracias a través de la articulación de distintos movimientos en un mismo plano. Otro movimiento que se percibe tanto en las extremidades superiores como en las inferiores son las rotaciones. Una rotación es cuando un miembro, en este caso el brazo, gira sobre su propio eje, de tal manera que nos va a permitir una rotación interna o bien nos va a permitir una rotación externa, ¿sí? Una rotación interna, una rotación externa, una rotación interna. Esto nos va a permitir tener otros dos puntos de referencia o de posición. Cuando las palmas de las manos se encuentran dirigidas hacia abajo, como en este caso, decimos que se hizo un movimiento de pronación. Cuando las palmas están apuntando hacia arriba, entonces decimos que se está dando una supinación. Con referencia al tobillo, podemos encontrar que el tobillo es la articulación. Cuando nosotros extendemos los dedos en el pie, decimos que estamos en una flexión plantar, perdón, una flexión dorsal. En tanto, el movimiento contrario es cuando acercamos el pie, siendo el punto medio del tobillo en relación a la pierna, entonces estamos teniendo una flexión dorsal. Extensión plantar, una flexión dorsal. Bien, aquí tenemos otro tipo de movimiento cuando la pierna, o en este caso la planta del pie, tratamos de girarla en un movimiento hacia adentro, decimos que estamos en una inversión. Cuando giramos nuestra planta del pie hacia el exterior, decimos que se encuentra en una eversión. Con referencia, por ejemplo, a la mandíbula, podemos considerar que la mandíbula puede ser empujada hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior, lo que nosotros llamaríamos como una protrucción. El movimiento contrario de jalar la mandíbula hacia adentro le llamaríamos retrucción. Finalmente, uno de los movimientos que tenemos en la mano es cuando la punta del dedo pulgar se une a cualquiera de las falanges distales de los 4 dedos, ya sea de forma individual o de forma grupal, ¿sí? De tal manera que podemos unir esas puntas. A esto nosotros le llamamos oposición. Lo contrario, es decir, separar, le llamaríamos represión. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son las líneas o los planos que forman el tórax. Prácticamente vamos a partir de una línea media llamada línea media sagital, pero para efectos del tórax también se le puede nombrar como línea esternal, porque está pasando exactamente por el medio del esternón. Hacia los lados de la línea external, estas líneas punteadas en rojo,
les vamos a llamar líneas paraesternales porque se encuentran a los lados y en referencia al borde del esternón. Estas líneas verdes que podemos dibujar aquí, que podemos observar, hacen alusión a una estructura ósea llamada clavícula. Por lo tanto, esta línea le vamos a llamar línea clavicular. Esta clavícula se puede dividir por la mitad y entonces vamos a describir en esta línea roja la línea media clavicular del lado derecho, del lado izquierdo o del lado derecho y línea media clavicular del lado izquierdo. Lo que se dibuja aquí en color rosa es lo que correspondería a la línea mamaria. Realmente la línea mamaria no es una línea recta, sino es una línea un tanto curva, considerando la posición del paciente, que viene prácticamente de la axila, va pasando a través del pecho, donde se va a articular con el pezón, y esta puede ir descendiendo incluso hasta la ingle, y se le conoce como línea mamaria porque en esa dirección pueden aparecer mamas en el trayecto. Si nosotros giramos a nuestro paciente en un decúbito lateral, podemos describir una línea media axilar y tendríamos hacia atrás, hacia la parte posterior, la llamada línea axilar posterior. Si es hacia adelante, entonces esta línea axilar se le llamaría línea axilar anterior. Si rotamos a nuestro paciente y lo observamos en la región posterior, podremos describir también otra serie de líneas o planos, que en este caso sería la línea media espinal o vertebral. Línea media vertebral, porque coincide precisamente con la línea vertebral, las comas vertebrales. Y hacia los lados vamos a llamarle líneas paravertebrales, porque están en relación a las vértebras. Aquí este plano que se observa en color verde correspondería al hueso que denominamos omóplato o también llamado escápula, ¿sí? Tanto de un lado derecho como del lado izquierdo. Y de igual manera podemos dibujar una línea media que divida a la escápula por la mitad, por lo tanto llamaremos línea media escapular, línea media escapular. La línea que se observa aquí en este borde corresponde prácticamente a la línea posterior axilar. Pasemos ahora al abdomen. El abdomen, en su región anterior prácticamente, vamos a referirnos o tener como referencia la línea media clavicular de un lado, la línea media clavicular del otro. Esto nos va a servir como referencia para posteriormente hablar de otros planos. Esta línea que se encuentra en rojo, de forma punteada, y que se encuentra aproximadamente en el borde de la novena costilla, le vamos a llamar línea transpilórica, porque hace referencia al paso del píloro como una estructura. Esta línea en amarillo correspondería al borde de la décima costilla y por lo tanto le estaríamos llamando línea subcostal. Bajemos un poco más a nivel de lo que son las crestas ilíacas y ahí encontraremos la línea transtrabecular que hace referencia a las espinas ilíacas. Bajando un poco más, en referencia también a estas espinas el borde de las espinas ilíacas, o las crestas ilíacas, encontraremos esta línea en color verde, la cual llamaremos línea interespinal. Propiamente esta línea está descrita como un triángulo, porque se dice que va de anterior a superior, por lo tanto describiría un triángulo. Estas líneas de referencia nos van a permitir en un momento dado también tener unos planos que vamos a considerar como el sistema francés, que son las 9 regiones del abdomen. De tal suerte que de igual manera, limitado entre las líneas medias claviculares, la subcostal y la trabecular, vamos a considerar que este espacio se le conoce como mesogastrio. Por arriba del mesogastrio encontraremos el epigastrio. Por debajo del mesogastrio se encontrará el área denominada hipogastrio. Regresando hacia el centro, hacia los lados encontraremos el flanco del lado izquierdo y por otro lado tendremos el flanco derecho. Por arriba de los flancos encontraremos lo que se conoce como hipocondrio del lado derecho, hipocondrio del lado izquierdo, y recibe su nombre
de condrios por la articulación, en este caso del cartílago que conforman parte de las costillas. Por debajo de los flancos entonces encontraremos la llamada fosa ilíaca del lado derecho y la fosa ilíaca del lado izquierdo. Y esto es lo que corresponde precisamente a las 9 regiones del abdomen o sistema francés. Pues parte de la bibliografía que se utilizó para hacer esta presentación. Quiero agradecer a todos ustedes su atención, esperando que este material sea benéfico y una buena referencia para ustedes. De igual manera quiero mencionar los créditos. Quiero agradecer a la paciente, a quien fungió como paciente, a la técnico en urgencias médicas nivel básico, Ana Karen Pandal Castellanos. Igualmente en apoyo técnico y logístico, la licenciada de enfermería, Betzabel Limón Rancaño. En este caso, la fotografía y el video corrió a cargo de sus servidores, Aurimón López, y se emplearon las instalaciones del área médica del puesto de socorros Josefina Esparza de Jiménez, de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chalco, Estado de México. Agradecemos a todos su atención y esperamos vernos en la próxima. Que pasen muy buen día. Muchas gracias.